lucha contra la delincuencia en Ecuador. Damos la bienvenida al general Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, experto en geopolítica y seguridad continental. General Moncayo, ha cerrado una nueva fase el gobierno, en esta ocasión toques de queda en 9 provincias del país. Hemos realizado en este medio un ejercicio periodístico de fact-checking para tratar de dar sostenibilidad a lo que ha venido afirmando en estos últimos días el principal portavoz del gobierno, el ministro Reinberg. Hemos hecho alusión también a Diario El Universo y una información en la cual resume este tema muy similar a la que se ha publicado en los principales medios del país. En ella, el ministro del Interior sostiene que las operaciones han permitido reducir delitos comunes y homicidios en distintos puntos del país, pero no presenta índices ni indicadores que sostengan lo dicho. Por tanto, podría ser verdadero o falso lo que dice el ministro, pues no hay indicios para corroborarlo, haciendo imposible que el lector, quien lo lea, haga un juicio de valor sobre lo afirmado. No es posible, por tanto, clasificarlo como desinformación, tampoco se le puede verificar con técnicas de fact-checking. Hace el ministro varias otras afirmaciones sobre disminución de criminalidad, delitos y cumplimiento de metas sin referentes para la audiencia. Aparentemente todas las afirmaciones requieren fact-checking para que adquieran sentido y proporción, pero tal y como los presenta el ministro y los medios de comunicación son datos no verificables y carecen de evidencia pública, lo que nos lleva a una conclusión. Se tratan de afirmaciones políticas facilitadas en su difusión por medios afines al gobierno, pero que no contienen ningún dato verificable. Y esto se va volviendo una tónica. De aquí la complejidad de expertos como usted, general Moncayo, para poder hacer juicios de valor sobre qué está sucediendo en el tema de la seguridad en Ecuador. ¿Estamos realmente avanzando? Le dejamos en la palabra. Muy buenos días, qué gusto estar con usted, Gustavo, y con la gran audiencia de esta emisora. Ustedes han planteado con mucha claridad algo objetivo, en una época en que ser objetivos está comenzando a convertirse en peligroso, porque con una visión maniquea parecería que cualquier comentario, crítica que se realice con fundamentos, con seriedad, como corresponde, sin entrar en juegos politiqueros de hacer daño al uno o al otro de los bandos en disputa en la política, es observado como algo que hace daño más bien a los procesos que se siguen para buscar la seguridad, lo cual por supuesto no es cierto. Ustedes están planteando algo que en mi experiencia sé cómo funciona. He vivido bastante tiempo y he podido desempeñar funciones de seguridad en casi todos los campos, incluido como alcalde de la ciudad de Quito en 2 periodos, cuando Quito tenía las mejores cifras de seguridad. Pero no porque yo las decía, el secretario de seguridad de la municipalidad lo aseguraba, no. En Quito nosotros tuvimos el Observatorio Ciudadano de Seguridad, que estaba compuesto por la Flaxo, esto es una universidad, y por otros organismos de la propia comunidad. ¿Por qué? Porque además hay sistemas técnicos que se aplican en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales hay expertos, con ellos construimos, imagínense usted, una biblioteca sobre seguridad ciudadana, que la publicamos municipio y Flaxo. Bueno, entonces, igual pasa en otras ciudades, en Bogotá, son las cámaras las que llevan el observatorio sobre seguridad, porque si usted le escucha a la fiscalía, toma los datos de la fiscalía, toma los de la policía, toma los de la propia organización Seguridad Ciudadana,
y va a ver que cada una de las instituciones presenta unos datos. Entonces, hay formas de saber si se está o no avanzando en el logro de las metas, pero para saber eso se necesita que el que hace parte del observatorio conozca las metas. Lastimosamente, nosotros no conocemos ningún plan, no conocemos ninguna meta que esté trazada en el plan, no sabemos cómo se conduce. Lo que sí yo le puedo decir es que se violan todas las reglas de lo que dicen las normas. Yo no hablo de memoria, ustedes saben muy bien, tengo escrito inclusive un libro de más de 500 páginas sobre seguridad y defensa, y ahí tengo un gran capítulo sobre planificación, otro sobre lo que es realmente la seguridad ciudadana. Entonces yo puedo decir sobre bases técnicas, yo no estoy haciendo política, no soy ni pro ni antinovoísta, pero no puedo como un experto hacer un juicio de valor porque no hay los elementos necesarios. General Moncayo, muy buenos días. Pues uno de los elementos que utiliza el ministro Reinberg para decir que se ha cumplido la meta y que estas medidas, el más reciente toque de queda, han sido un éxito, es el número de detenidos. Habla de más de 3.200 detenidos en este toque de queda. Sin embargo, aquí tampoco sabemos quiénes nomás son estos detenidos, si pertenecen a las bandas delictivas o son detenidos que simplemente incumplieron la norma. Pero además no sabemos tampoco, luego de estas detenciones, qué es lo que pasa con estos detenidos. ¿Ya fueron liberados? ¿Cuántos de estos han entrado en un proceso ya de investigación por parte de la Fiscalía por algún delito o por ser integrantes de alguna de las bandas? En fin, todos estos detalles simplemente no los tenemos y nos imaginamos que estas 3.200 personas, un poco más, 3.300 personas detenidas, están en este momento en los centros de privación de libertad. Claro, es que usted tiene que saber que existen indicadores y que el número de detenidos no es un indicador. Porque, en primer lugar, si yo estoy en una guerra y ellos, me refiero a los criminales, ¿no? Saben hacerlo, porque no es que ellos sí actúan con planes, ellos sí tienen claras las cosas que están haciendo, ¿no? Entonces, si usted declara, como tiene que hacerse, pues en una democracia, por supuesto, públicamente, que hay un toque de queda, los que menos van a salir a las calles van a ser los criminales. Y como usted bien dice, cuánta gente que habrá caído presa no tiene nada que ver con el tema del crimen organizado. Entonces, ¿qué indicador puede ser? Porque inclusive si les ponen este tipo de indicadores a los militares, a los policías, están creando un caos. ¿Por qué? Porque hay que coger el mayor número, porque es el indicador. El número de capturados no dice nada como una cifra que valga para evaluar la situación de seguridad que estemos disfrutando o no ahora en el país. ¿Qué indicadores concretos podrían citarse, General Moncayo? Tasas de homicidio, control territorial, reducción de delitos violentos. ¿Deberían presentarse cifras, indicadores para estas afirmaciones? Además, ¿quién debería darlos? Tiene que ser el ministro Reinberg, el portavoz único del gobierno, quien además tiene un gran desgaste. Está hablando todos los días desde los distintos rincones del país y tras cada operativo de mayor o menor envergadura. Usted ha señalado la ausencia, por ejemplo, de organismos muy importantes que deberían estar detrás de todo esto y cumpliendo estas funciones también de evaluación, como el COSENA o el Consejo de Seguridad Nacional. Mire, en cualquier país del mundo no pasa lo que pasa en Ecuador. La imagen que se está enviando al exterior es negativa completamente. Cuando usted ve a un ministro disfrazado de policía, que está todos los días en los medios luciéndose, una persona que nunca estudió nada sobre temas de seguridad, pero también, claro, él no tiene la culpa si lo han puesto ahí, pues no.
porque yo no pondría en el Ministerio de Salud a alguien que no sepa nada de salud, ¿no es cierto? Porque a la larga, ¿en qué se convertiría este ministro de Salud que no sabe nada de salud? En un vocero de los médicos, ¿no es cierto? Estaría repitiendo lo que le digan los médicos. Además, hacia afuera, no es buena la imagen de un ministro, porque el ministro no es comandante. En la escala de mando, en la conducción de un conflicto, los ministros son administrativos. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa no conduce nada. El que conduce es el jefe del Comando Conjunto. El ministro de Defensa es el órgano administrativo. La cadena de mando va del presidente al jefe del Comando Conjunto. Bueno, yo estuve pues como jefe del Comando Conjunto, fui comandante del ejército, no estoy hablando de memoria, ¿no es cierto? Pero si de pronto un ministro asoma en las patrullas, se pierde todo sentido de lo que es la conducción política, la conducción estratégica, la conducción operativa y la conducción táctica. Si un ministro asoma en la conducción táctica, entonces estamos perdidos, no sabemos lo que está pasando. Tenemos que volver a hacer bien las cosas. Un ministro puede supervisar, ¿no es cierto? Es el órgano administrativo, no está en la cadena de conducción operativa. En cualquier país del mundo hay voceros, porque inclusive si el ministro se equivoca, es distinto que si un vocero, un profesional, está dando los datos que corresponde darlos. En fin, estamos haciendo las cosas al buen tuntún, eso no necesita decirlo un experto, eso lo está diciendo toda la población, la comunidad, porque se percibe claramente que si se hacen las cosas al revés de la razón, no hemos de estar haciendo bien las cosas. Se asoman tipos de comandante, pero en fin, no estamos haciendo bien las cosas. Usted señala, general Moncayo, justamente, y utiliza esta palabra de se percibe. Si es que no hay cifras, entra al ámbito ambiguo de las percepciones y es lo que se puede tener de cualquier manera, quizá esa carga de experiencia permite a personas capacitadas a hacer juicios de valor sobre el tema, y le preguntaría si es que se percibe, si es que el Estado tiene hoy más capacidad operativa, mejor inteligencia, logística, coordinación que hace un año, por ejemplo. Sí existe, pero no donde estamos hablando, ¿no? Me parece que es un acierto el mantener relaciones de seguridad cooperativa con las Fuerzas Armadas norteamericanas. En la actualidad, en esta área especialmente, los problemas no se resuelven tomando prisioneros o no, presos, es en las calles. Mire, en este tipo de confrontación se gana en la disputa en el ciberespacio, por ejemplo, porque todas las finanzas criminales se mueven por el ciberespacio. Se gana estas confrontaciones en el espacio exterior, porque todos los sistemas que existen de satélites de baja altura, ¿no es cierto?, permiten, vea usted lo que está pasando en Israel, permiten poder inclusive reconocer facialmente a las personas en la selva, en las ciudades. Entonces, la relación con los Estados Unidos en este sentido es muy buena, porque no tenemos nosotros esas capacidades tecnológicas especialmente para este combate. Eso me parece que está muy bien. Hay otro acierto que hay que destacarlo.
El segundo negocio, que muchas veces se ha convertido en primer negocio del crimen organizado, que como todos sabemos es una gran empresa que tiene muchas ramas, el segundo más importante es la minería ilegal. Lo que están haciendo con el ejército me parece excelente, correcto. Destruir las entradas de las minas ilegales y hacerlo de la manera más práctica y sencilla, ¿no es cierto? Eso está bien, porque les están cortando una fuente de financiamiento importantísima, no solamente al narcotráfico, sino también a la narcopolítica. Bien, hay cosas positivas, por eso es que un medio serio como el que estamos conversando, pues no lo hacemos no para criticar por criticar, sino para decir las cosas como vemos. Ahora bien, hay dos elementos en la seguridad. La seguridad es fundamentalmente subjetiva y eso no se puede medir. Excepto, claro, en las encuestas, qué tan seguro se siente, que eso no es una forma de medir resultados, sino sensaciones. Y hay una forma objetiva, y esa es técnica, y allí se trabaja con indicadores que son medibles, que son cuantificables. ¿Se puede, por ejemplo, con la información existente afirmar si es que se ha fortalecido la institucionalidad de la policía y las Fuerzas Armadas? No, yo creo que al revés. Mire, es que hay cosas insólitas, ¿no? El señor ministro del Interior plantea a la Asamblea una ley para que las Fuerzas Armadas se subordinen a la policía. Seríamos del hazme reír del mundo, ¿no? La policía, que la propia Constitución dice, es una organización civil, uniformada. Imagínense las Fuerzas Armadas subordinarse a la policía. Eso envió el Ministerio del Interior, no estoy diciendo de memoria. ¿En qué país del mundo, Gustavo, usted ha escuchado que las Fuerzas Armadas se subordinen a la policía? Imagínese usted. Esas ya son pretensiones, y el mismo hecho de que el que esté mandando, porque el gobierno declara que estamos en conflicto armado no internacional, un CANI. Según los convenios de Ginebra, hay guerra interna y guerra externa. CAI, conflicto armado internacional. CANI, conflicto armado no internacional. Yo no he oído en ninguna parte que la guerra mande la policía y el ministro del Interior, ¿no es cierto? No entiendo nada. Y cuando una persona que ha estudiado toda una vida, ha escrito tantos libros, no entiende, debe ser para preocuparse, porque yo no hablo, vuelvo a decirle, Gustavo, ni como anticorreísta, ni como antinovoísta, ni como a favor de los dos bandos que hoy se pelean en la política interna. Estoy hablando como un profesional. Si a un médico le dice que haga un diagnóstico y dice que usted tiene un aneurisma, no es porque sea ni correísta ni novoísta, sino porque el médico está viendo que existe esa enfermedad. Ahora, General Moncayo, otro de los temas es que se transparenta muy poco lo que se está haciendo. Entendemos que hay cosas que no se pueden decir cuando se trata de operativos, de inteligencia, de investigaciones, pero me refiero más bien a, por ejemplo, vivimos prácticamente un estado de excepción, acabamos de tener un nuevo toque de queda, pero no sabemos, en definitiva, más allá de un número de detenidos, cuáles efectivamente son los resultados, pero tampoco cuánto, por ejemplo, se está invirtiendo, cuánto es el gasto que está o la cantidad de recursos que se están destinando a este tipo de prácticas y a este tipo de actividades. Tenemos tanto tiempo de estado de excepción, cuánto se invirtió y de eso cuánto han sido los resultados. Sobre esos datos también hay muy poca información, mejor dicho, hay nula información. Claro, mire, es que también hay que hablar de una política de comunicación en condiciones de conflicto. Para esto, en nuestra época, qué pena que tengamos que seguir hablando de nuestra época, pero en nuestra época le ganamos la guerra al Faro Vive y al M-19, en nuestra época le ganamos la guerra al Perú en el CENEPA, o sea,
habremos hecho bien las cosas. En nuestra época se hacían los cursos de reporteros de defensa, cursos de reporteros de seguridad. Funcionaba el Instituto de Altos Estudios Nacionales, a donde iban empresarios, periodistas, profesionales de distintas áreas, porque la seguridad no es un tema de policías y militares. Ese es otro enfoque absurdo, así se pierde una guerra. La seguridad no es un tema de policías y militares, es el Estado, con todas las expresiones de su poder, que actúa. Y créame, las razones del éxito que se obtuvo en los años 80 era porque el Estado entendía que hay causas para que haya la subversión comunista. No es que de locos asomaban unos jóvenes a querer morir y matar, no, había causas de injusticia, causas de abandono. Entonces, por eso la seguridad compete al Estado en todas sus expresiones. Por eso no es un ministro de policía el que habla de seguridad, es el secretario nacional de seguridad. No se olviden que vino de Estados Unidos a hablar de seguridad acá, la secretaria nacional de seguridad. ¿Por qué vuelvo a decirle? Es del campo económico, es del campo político, es del campo psicosocial, es del campo tecnológico, es del campo militar que están en guerra, no la policía, no las Fuerzas Armadas. Yo veo pues este desorden, esta forma de conducir que me parece peligrosa y además con ciertos sesgos de autoritarismo que no le hacen bien, porque en la democracia es como mejor se ganan estos conflictos. Usted, general Moncayo, mano dura, no es así. Usted rescata y destaca la colaboración con los Estados Unidos, o de los Estados Unidos con Ecuador, más bien deberíamos decirlo, y el gobierno, por supuesto, destaca también esta cooperación. Pero allí hay también dificultades. Está esa carta enviada por congresistas estadounidenses la semana pasada al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, señalando que más allá de que esté o no bien ese tipo de actividad, no hay permisos del Congreso y que para realizar ese tipo de operaciones debería haber un permiso del Congreso norteamericano. Y aquí en Ecuador hay también una situación bastante difusa tras la votación que hizo el pueblo ecuatoriano con respecto a la presencia de tropas extranjeras en Ecuador. ¿Cómo ve usted esa parte? Por un lado, ¿cómo se mide el impacto real de esa cooperación en la reducción del crimen organizado? Y por otra parte, desde el punto de vista legal, están esas líneas de soberanía, la presencia y la actuación de las tropas norteamericanas se constituyen en un pragmatismo necesario ante el narcoterrorismo. ¿Qué es lo que piensa usted sobre esto y estos ribetes de carácter legal? Este es un tema también muy claro. El Ecuador es parte de la OEA, la Organización de Estados Americanos. En 2003, la Organización de Estados Americanos planteó que el continente estaba sometido a amenazas distintas de las guerras tradicionales. Hay, por supuesto, una visión continental, no es un invento de nadie. Si el crimen organizado es transnacional, si en el Ecuador están operando los mandos, porque aquí están los mandos de las mafias italianas, de las mafias albanesas, de los cárteles mexicanos, de los GDOs colombianos, y bueno, ¿cómo puede un país, además, si estamos entre el primer productor de cocaína del mundo y el segundo, y si los que consumen, que son los que con la demanda generan esta producción, son Estados Unidos y Europa? Más bien yo en Madrid, en una reunión de hace un año casi de expertos, les llamé fuertemente la atención a los europeos y a los norteamericanos también. Les dije, ¿cómo es posible que han no invertido, han gastado billones de dólares en Ucrania, billones de dólares para el genocidio de Gaza,
y cuando llegan al Ecuador llegan con 10 millones y aquí les aplaudimos, les recibimos poco menos que como a benefactores. Si este es un problema transnacional, tenemos que combatirlo con esa misma visión, con ese mismo enfoque. El pueblo dijo no a bases, pero nunca el pueblo ha dicho que no a seguridad cooperativa. Además, somos firmantes de instrumentos internacionales en el nivel global, porque las Naciones Unidas tienen convenciones sobre cómo combatir al crimen organizado, de las que somos parte. Y le hablo aquí como doctor en Derecho Internacional que soy. Y también en el ámbito hemisférico, somos parte de convenciones para la lucha en contra del crimen organizado, en contra de la corrupción y en contra del terrorismo. O sea que nada tiene que ver el que el pueblo no quiera bases en el país con que no hayan sistemas de seguridad cooperativa de los que estamos siendo parte, porque somos firmantes de convenciones que nadie nos ha impuesto, que las hemos asumido soberanamente. Finalmente, general Moncayo, y volviendo al inicio, ¿qué evidencias mínimas deberían presentar las autoridades de gobierno para sostener estas conclusiones de si Ecuador avanza, se estanca o retrocede en la lucha contra la delincuencia? Lo que necesitamos es tener planes de seguridad que tengan, por supuesto, definidas las estrategias. Las estrategias están orientadas hacia objetivos que son medibles. Eso no es secreto en una democracia. En la democracia, por supuesto, el secreto es cómo vamos a operar. Nadie le puede obligar a un gobierno para que diga el cómo vamos a operar, pero los planes en los términos que he expresado, cómo el Estado, no la policía, no los militares, cómo el Estado está enfrentando el mayor problema de seguridad de su historia, entonces se esperaría que esté conduciéndose las operaciones un conflicto armado no internacional declarado sobre la base de las normas, principios y reglas universales en la conducción de conflictos, porque la ciencia militar, como cualquiera otra, es universal. No hay una ciencia para el Ecuador, otra para Colombia, no. Hay principios, hay niveles de mando, como le he dicho, el nivel político, el político estratégico, el estratégico, el operativo, el táctico. Entonces, usted, vuelvo a decir, el ministro asoma de comandante táctico, algo no está funcionando bien. Si en lugar de hablar el Estado sobre la situación, habla el ministro del Interior, no estamos bien. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia, general Moncayo. Gracias, Gustavo. Ha sido un gusto, un muy buen día. Igualmente, han escuchado al general Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Son las 8:05. Dicen que tu casa no es solo